Me llamo María Escorial, soy pediatra en un centro de salud aquí en Cantabria, en Astillero. Y bueno, pues este tema que vamos a tratar hoy me parece que es interesante por varios motivos. No sé cuáles eran vuestras motivaciones para estar esta tarde aquí, si conocéis algún caso o si os ha tocado más de cerca. A mí me parece que es un tema... ¿Hace como mucho eco? Que es un tema interesante por varios motivos. Uno de ellos porque causa muertes prematuras, ¿vale? Hasta un 20% de las personas que sufren anorexia nerviosa pueden llegar a fallecer por complicaciones de esta enfermedad, ¿vale? Y ya no solamente que fallezcan, sino que la patología física y psicológica que puede producir a lo largo de la edad adulta puede llegar a ser invalidante y evitar que estas personas desarrollen una vida plena y satisfactoria, ¿vale? Les puede limitar en su futuro. Otro motivo por el que me parece interesante y que estemos aquí es porque la edad de inicio de estas patologías suele ser en torno a la adolescencia, y entonces ahí padres, profesores y pediatras nos toca muy de cerca, está en nuestra mano detectarlo y ponerle remedio. La adolescencia es una etapa en la que hay muchos cambios, ya no solamente psicológicos, sino también físicos. La autopercepción, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos, es algo tan subjetivo que no tiene por qué coincidir con cómo nos ven los demás. Y esa autopercepción se va formando a lo largo de los años a través de vivencias emocionales, de experiencias, y eso termina conformando pues, nuestra personalidad, nuestra autoestima. En esa época de cambios de la adolescencia se producen tantos cambios que el adolescente se siente inseguro. Muchas veces se siente insatisfecho con lo que ve en el espejo porque la sociedad le está bombardeando con un modelo de belleza basado en la delgadez y no siempre coincide con lo que ve en el espejo. Esa inseguridad hace que busque solución a lo que él piensa o ella que es un problema. Y entonces es cuando inician dietas, buscan en internet y van un poco a su aire intentando solucionar el problema. Ahí es cuando pueden poner en riesgo su salud tomando decisiones equivocadas. Vale. Por otra parte, nos interesa conocer un poco más de cerca estas entidades para detectarlas. ¿Por qué? Porque cuanto antes hagamos el diagnóstico, mejor va a ser el pronóstico. ¿Vale? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria vamos a aclarar una serie de conceptos, no es todo lo mismo. En casi todo el rato me voy a referir a la anorexia nerviosa, ¿vale? Porque es la más invalidante y la que yo creo que tiene más riesgo vital. Pero no todo es anorexia, ¿vale? La anorexia nerviosa, por lo que se caracteriza fundamentalmente es por dos cosas, porque hay un miedo muy importante a la obesidad y porque hay una distorsión de la imagen corporal. Entonces, ¿qué les ocurre a estas pacientes? Pues que quieren perder peso. Para perder peso, ¿qué hacen? Pues dejar de comer o comer alimentos bajos en calorías. Esto sí que conduce a que vayan perdiendo peso, pero cada vez quieren perder más peso. ¿Por qué? Por ese miedo a la obesidad y porque esa distorsión de la imagen corporal les hace no verse nunca lo suficientemente delgadas, aunque el resto de la gente les diga, pero qué delgada estás, o vean ellas en cifras que ese peso está muy por debajo del que deberían tener para la talla, ellas se siguen viendo gordas, ¿vale? Eso a la larga produce una desnutrición, a la larga produce desarreglos en la menstruación, pero todo eso se produce en etapas más tardías. Nosotros tenemos que llegar antes. Normalmente las personas que sufren anorexia nerviosa suelen ser adolescentes, delgadas, muy perfeccionistas, muy exigentes consigo mismas en cuanto a resultados académicos o, si son más mayores, resultados profesionales. Y sin embargo eso se acompaña de una inseguridad emocional que se manifiesta a nivel de las relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones con amigas, ¿vale? Suelen tener dificultades para resolver conflictos y muchas veces se asocia a otra serie de trastornos, pues como por ejemplo el déficit de atención e hiperactividad, o trastornos del estado de ánimo como la ansiedad o la depresión, o trastorno obsesivo-compulsivo, ¿vale? Muchas veces han tenido el antecedente en la infancia de sobrepeso. En la bulimia nerviosa, lo característico es que aparecen de repente episodios repetidos
de comer gran cantidad de alimento en muy poco tiempo, lo que llamamos atracones. Y junto a ese episodio de atracón, que puede ser espontáneo o planificado, posteriormente surge la necesidad de tener conductas compensatorias. ¿Por qué? Porque se acompaña de un sentimiento de culpabilidad, de frustración, de no me he podido resistir y otra vez me ha pasado. Tienen esa necesidad imperiosa del atracón, pero al mismo tiempo tienen una preocupación excesiva también por el peso, por el control de peso. Entonces, si yo he comido mucho ahora, tengo que hacer algo para compensarlo. ¿Y qué hago? Pues o me provoco vómitos, o tomo diuréticos, laxantes, hago mucho ejercicio. Aquí suelen ser mujeres de edad un poco más, o sea, son un poco más mayores, mujer joven más que adolescente, y suelen tener normopeso o sobrepeso, porque no son tan disciplinadas como las personas con anorexia. Aquí, al ser muy irregular la conducta, unas veces como mucho, luego hago una época de dieta súper estricta, ahora hago mucho deporte, pero ahora es muy duro y ahora no lo hago, entonces no se suele ver esa delgadez que vemos en la anorexia. También se puede asociar a trastorno límite de la personalidad, a trastorno de abuso de sustancias. Y luego tenemos otros dos trastornos, que sería el trastorno por atracón, en el que también hay atracón, pero no hay necesidad de esa conducta compensatoria posterior que vemos en la bulimia, ¿vale? Se suele dar en gente con sobrepeso o con obesidad, y ese atracón es una forma de solucionar los problemas emocionales, se refugian un poco para dar salida a esa ansiedad pues en la comida, ¿vale? Hay que diferenciarlo del otro tipo de trastorno que es la bulimia. Y luego también, bueno, los atracones que a lo mejor aparecen en la obesidad, a ver, esta gente que come por placer y que come grandes cantidades, pero que no se siente ni culpable ni se siente mal, pues eso no tiene nada, eso no es un atracón patológico, ¿vale? Y ya por último, los trastornos no especificados, pues bueno, esto sería un poco cajón desastre, o bien porque tiene características de varios, o bien porque lo hemos pillado en una etapa muy precoz y todavía no se han desarrollado todos los síntomas. Sobra decir que no hace falta que tengamos todas las características para poder diagnosticarlo. Nos interesa tener simplemente la sospecha para poder ponerle fin cuanto antes. En cuanto a datos, pues bueno, es más frecuente la bulimia que la anorexia, ¿vale? Hay una relación a favor de la mujer, 1 a 10, es mucho más frecuente en mujeres, aunque cada vez se empieza a ver más en hombres. En la mayoría de los casos, la edad de inicio está entre los 14 y los 18 años. Por eso decíamos que estamos en una situación privilegiada, tanto padres, profesores como pediatras, para diagnosticarlo y detectar signos de alarma. Cuanto más precoz es el inicio, ¿vale?, mejor pronóstico tiene. Sí que es cierto que al inicio los síntomas pueden ser más graves, pero el resultado final es mejor que las de inicio tardío, que tienden más a cronificarse y a tener complicaciones. Cuanto más jóvenes son las personas que lo padecen, menos diferencia entre sexos hay. No influye el nivel socioeconómico, se dan todas las clases sociales, y tenemos que estar atentos a esos adolescentes que de motu propio eligen hacer una dieta, ¿vale? No es que se lo hayan propuesto en el centro de salud porque mira, pues parece que has ganado peso por salud, te recomendamos, no. Que empiezan a buscar, que empiezan a mirar y de repente se han puesto a dieta. Hay que investigar. Lo que decíamos, que sigue siendo más frecuente en mujeres, pero cada vez los hombres, los adolescentes, los chicos jóvenes empiezan a preocuparse más por su aspecto y empiezan también a caer en estas patologías. ¿Cuál es la causa de estos trastornos? Porque si sabemos la causa, podemos prevenirlo, ¿no? Podemos incidir en esa causa y cortarlo de raíz. Bueno, pues no es tan sencillo porque no hay una causa única. La hipótesis que más se sostiene es que es una teoría multifactorial, en la que habría factores biológicos, psicológicos, sociales. ¿Qué pasa? Que aquí, para entender mejor un poco cómo se va desarrollando esta patología, hablaríamos de que existirían unos factores predisponentes, ¿vale?, que esos serían inherentes a la persona, ¿eh? No tiene anorexia o bulimia el que quiere, sino el que puede por su predisposición, ¿vale? Sobre esos factores predisponentes actuarían una serie de factores precipitantes, que son los que desencadenarían el proceso en aquella persona que está predispuesta,
¿vale? Y luego tendríamos factores perpetuantes, que serían los que hacen que se cronifique la situación y que cueste salir de ella, ¿vale? Entonces, dentro de esos factores predisponentes, pues bueno, pues habría una vulnerabilidad biológica, en parte genética, hay una alta heredabilidad de estos trastornos entre gemelos, con lo cual es evidente que genes implicados hay, lo que pasa que no hay un único gen, hay varios. También habría pues, neurotransmisores implicados, neuropéptidos, todos relacionados pues, con la saciedad, con el hambre. Hay múltiples sustancias involucradas. Muchas veces esas sustancias también lo que ocurre es que con la desnutrición que sufren estos pacientes se acentúan y hay veces que no se sabe muy bien si fue antes el huevo o la gallina, porque muchos de esos trastornos hormonales que se producen cuando se recupera peso, cuando las personas van saliendo del proceso, también tienden a recuperarse, ¿vale? Como hemos dicho antes, el sexo influye, con lo cual la biología también influye, es más frecuente en mujeres. Entre los antecedentes personales de estas pacientes hay veces que vemos lo que hablábamos antes, el sobrepeso en la infancia, ¿vale? Y a veces también durante el parto ha habido una pérdida del bienestar fetal. Y luego el entorno social, que tampoco ayuda mucho, ¿vale? El entorno social en el que nos movemos nos siguen vendiendo el culto a la imagen. Si eres delgado, todo te va a ir bien en la vida, vas a tener éxito profesional, social. En el momento en que estás un poco gordito parece que te separan del grupo. Ya los niños pequeños en las aulas muchas veces, yo recuerdo en clase de mi hija cuando estaba en infantil, que había ya una niña que a la pobre, pues con 4 añines, ya hubo momentos que dices, madre mía, pero si tienen 4 años, pero entonces todo eso está metido ya en la sociedad, y todo eso es lo que nuestros niños van viendo desde el principio. Hablábamos también que había factores psicológicos que predisponían pues esa baja autoestima que pueden tener, esa tendencia al perfeccionismo, a la autoexigencia, frente a lo que decíamos, conseguir logros académicos, logros profesionales, tener éxito, y que contrarresta como esa seguridad en el plano profesional o de estudios con esa inestabilidad afectiva, ¿vale? Esa dificultad para comunicar emociones, para resolver conflictos, eso es muy característico. Eso de búsqueda de novedad baja y evitación de daños alta, ¿qué es? Pues que no arriesgamos, ¿vale? O sea, son personas que si ven que les va a salir mal, pues no lo hago porque me estoy poniendo en evidencia, no voy a ser tan exitosa. Y luego también las familias de estos pacientes, hay veces que sí que se observa que son familias excesivamente sobreprotectoras, un poco rígidas, que lo mismo, que cuesta resolver conflictos, comunicar emociones negativas. Siempre se recomienda que, por ejemplo, cuando hay una noticia mala en la familia, vamos a poner por ejemplo, pues que fallece pues la madre de uno de los padres, la abuela, pues lógicamente esa madre va a estar triste, No hay que ocultarlo a los niños. Quiero decir que los niños tienen que saber que cuando alguien se muere, pues nos ponemos tristes porque es normal. No por no hacerles llorar a ellos dejamos de llorar nosotros. No sé si me explico, ¿vale? Entonces tienen que ver que esas emociones negativas se viven con normalidad, No somos familias felices al 100%, 24 horas al día, ¿vale? Bueno, ya tenemos el caldo de cultivo para que surja el trastorno. Si no hay factores precipitantes, si no hay ningún estresante ni nada, tú puedes tener tu predisposición, pero no desarrollas el trastorno. ¿Qué ocurre? Que esos factores precipitantes los tenemos ahí, vamos a pasar por ellos sí o sí. La adolescencia hay que pasar por ella y la sociedad en la que vivimos no podemos evitarla, ni vivir en una burbuja. Entonces, durante la adolescencia existe una vulnerabilidad social para padecer estos trastornos porque se nos sigue vendiendo que el modelo de belleza en la mujer, de equilibrio, de perfección, es la delgadez. Entonces, si yo soy adolescente, está cambiando mi cuerpo, soy chica, me estoy llenando de curvas, esto no lo puedo controlar y mi cuerpo no está cambiando para convertirse en el modelo que veo en la marquesina del autobús,
pues entonces digo, aquí algo pasa, yo lo estoy haciendo mal, algo tengo que hacer porque a mí lo que me están vendiendo es que tengo que ser como esa chica. Entonces, ¿qué ocurre? Es una etapa, además, en la que queremos agradar, queremos que nos acepten, queremos formar parte del grupo, no queremos destacar. Entonces, si nos tenemos que cambiar para unificarnos, pues lo vamos a hacer. A lo que conduce esa discrepancia entre lo que veo en el espejo y lo que veo en el escaparate es a iniciar una dieta que en la mayoría de los casos no está supervisada, que han buscado en internet o que comparten las amigas, o que ahora con el confinamiento, con todos los confinamientos que ha habido, han proliferado estos trastornos una barbaridad, porque ha habido más búsqueda, ha habido más... Bueno, es que hay anuncios por todos los sitios, ellas saben buscar qué páginas, bueno, es tremendo. Entonces, ese es un factor precipitante, un estresante. Iniciar una dieta baja en calorías. Un adolescente que inicia una dieta baja en calorías nos tiene que poner sobre alerta, porque tiene un 7 veces más riesgo de iniciar un trastorno, ¿vale? Otros factores que pueden precipitar, de tipo emocional, pues que haya una separación de los padres, un conflicto con las amigas, una ruptura con la pareja. También hay deportes o profesiones que se asocian a un mayor riesgo, pues por ejemplo, ser modelo, azafata, determinados deportes que practican nuestras niñas, pues como ballet, pues patinaje artístico, gimnasia rítmica, en la que muchas veces se exige cuando se llega a unos determinados niveles de exigencia, se exigen pues determinados pesos, porque si no, no entras en la categoría. Pero ya no deportes de este tipo. He tenido en la consulta una niña que practicaba remo y entonces les llegaban a pesar para ver en la trainera. Y entonces una niña que no tenía ningún problema de sobrepeso ni nada, se obsesiona porque es que para entrar en la trainera tiene que bajar 4 kilos. O sea, llegamos a esos límites. Y bueno, en los países desarrollados cada vez prolifera más. Esto es un problema que en los países en vías de desarrollo, pues los problemas son otros. El problema es encontrar algo de comer. No. Entonces estos son los modelos con los que nos bombardean, ¿vale? Yo creo que gracias a Dios en el mundo de la moda cada vez se está huyendo más de estos prototipos, pero esto es lo que ven nuestras adolescentes. Y la imagen de la derecha es lo que vemos en las marquesinas, porque yo siempre me pregunto, estas chicas que están con esos bikinis, es que por muy delgadas que estén, alguna marca les tendrá que hacer la goma, digo yo, ¿no? Porque es que no son de hierro, pues no tienen nunca ninguna marca. Pero claro, es que el Photoshop existe, Entonces, esta chica que no tiene... Espérate que no me sale a mí Bueno, la chica de la derecha, que es una chica que está bien, que no tiene ningún problema, aún así la retocan para quitar pues el medio Michelin que le hace el cinturón, que seguramente si se lo ajustara un poco menos no se lo hacía, y ese pliegue de la pierna. Entonces, una vez que ya tenemos la enfermedad instaurada, ahí intervienen una serie de factores perpetuantes que lo que van a hacer es que se cronifique, ¿vale? Ese deseo de querer perder peso nos lleva a una dieta, por lo general, desequilibrada, que sí que nos hace perder peso, pero que como existe, vamos a hablar ahora sobre todo de la anorexia, como existe esa distorsión de la imagen corporal, pues siguen perdiendo peso hasta llegar a la malnutrición, y esa malnutrición ya produce una serie de cambios psicológicos que hace que cueste mucho salir del círculo, ¿vale? Vamos al aislamiento social, no quieren salir, no quieren relacionarse porque no se gustan a sí mismas, no están contentas consigo mismas y no quieren que las vean así. Pero al mismo tiempo niegan la enfermedad. No, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, estás muy delgada, no, pero es que yo soy así. Y entonces incluso lo intentan disimular a veces pues con ropa amplia. Y luego esa desnutrición, aparte de provocar cambios psicológicos, también altera el sistema digestivo y cuesta también luego la realimentación, ¿vale? Porque está todos los péptidos que regulan el apetito, la saciedad, el hambre, y al momento que dejan de tener hambre, ¿vale? Esto es la distorsión de la imagen corporal. Ese me veo gorda es que ellas realmente lo viven así, lo viven como un sufrimiento. Pueden estar perfectamente normales o incluso delgadas, pero la imagen que ven en el espejo es eso que vemos nosotros allí, así es como se ven ellas.
para que aparezcan estos síntomas, ¿vale?, pasa mucho tiempo, ¿eh? No es que dejan de comer una semana y empezamos a notar estos síntomas y lo podemos diagnosticar. El problema es que muchas veces cuando consultan, haces una analítica pensando que, bueno, con esto le voy a convencer de que tiene un problema, de que esto ya tiene un riesgo para su salud, y te llevas la sorpresa de que es que la analítica está perfecta. Y dices, ¿y ahora cómo le explico que sí, que está pasando hambre, que está perdiendo peso, pero que no está repercutiendo? ¿Por qué? Porque esto es poco a poco, ¿eh? Entonces, llega un momento, lo que se suele alterar más frecuentemente al inicio son las menstruaciones, llega incluso a haber amenorrea, dejan de tener la regla, ¿vale? Y luego son síntomas que, por ejemplo, muchos de estos, cuando por ejemplo, hemos tenido una gastroenteritis, que dejamos de comer y perdemos líquidos en contra de nuestra voluntad, pero sí que podemos tener síntomas pues como bradicardia, hipotensión, tener las manos y los pies fríos, que se caen, ¿eh? Eso, a medida que van perdiendo más peso, ¿vale?, aparte de estreñimiento, porque claro, si uno no mete alimento, tampoco sale, ¿eh? Hay pérdida de masa muscular a medida que el organismo va perdiendo sus reservas grasas para proporcionar energía para el funcionamiento normal, pues tira de lo que tiene, de la masa muscular. Aparece pues eso, pues letargia, puede aparecer lanugo, que es el pelillo ese fino que tienen los recién nacidos, y luego también tienen síntomas psicológicos, pues hay depresión, irritabilidad, falta de concentración, se obsesionan con la comida, baja autoestima. ¿Os acordáis que hablábamos de los atracones? Bueno, pues eso también produce una serie de síntomas, aparte de ganar peso, lógicamente si comemos mucho pues engordamos, es sensación de empacho, de letargia, de estar abotargado. Puede haber irregularidades menstruales, molestias digestivas, aumentan las glándulas salivares porque, claro, para digerir toda esa cantidad tan abundante de comida, el organismo necesita hacer un sobreesfuerzo de producción de saliva. Para eso las glándulas tienen que hipertrofiarse, aumentar de tamaño para poder hacer frente. Y luego los síntomas psicológicos que hablábamos, se sienten culpables, se desprecian a sí mismos, dicen es que no puedo salir de esto, genera ansiedad, genera depresión. Y luego las conductas compensadoras, lo que hablábamos, los vómitos o utilizar laxantes o diuréticos, también tienen sus consecuencias. Además de perder peso, producen los vómitos por el contenido ácido que emitimos, producen erosiones dentales, aparecen heridas en los nudillos, pues cuando meten la mano en la boca para provocarse el vómito. Los diuréticos y los laxantes producen muchas alteraciones también electrolíticas, puede haber cefaleas y bueno, sentimientos de ansiedad, depresión, eso siempre. Lo que hablábamos antes, es que esto viene de atrás, es que esto no empieza en la adolescencia, es que desde que nacen les están bombardeando con imágenes sobre cómo tienen que ser de mayores, cuál es el modelo que tienen que seguir, Volvemos a lo mismo, la delgadez es la perfección, la belleza, el equilibrio, y las muñecas son así, y el dibujo ese para diseñar tu propia ropa, eso era de mis hijas cuando eran pequeñas, y es que los modelos sobre los que tienen que pintar la ropa es que son así, y esa es de las gordas que encontraba, porque si eran excesivamente delgadas directamente ni lo compraba, pero esos son los modelos que se van metiendo todos los días. Una vez que hemos diagnosticado, que se me ha olvidado decíroslo, una vez que hemos diagnosticado, el tratamiento tiene que ser lo más precoz posible, ¿vale? Es mejor pasarnos, de decir diagnóstico casi antes de tiempo, y me pongo manos a la obra para frenarlo, que esperar a tener todos los criterios diagnósticos para decir, pues sí, es una anorexia nerviosa. No, tengo la sospecha, ya actúo. El tratamiento depende de en qué momento y en qué estadio evolutivo estemos. Hay veces que necesitan estar ingresadas las 24 horas, hay otras veces que se puede hacer en hospital de día, es decir, que van a lo mejor simplemente pues, a hacer las comidas supervisadas, y ver pues, qué porcentaje del plato se come. Hay veces que necesitan tomar ansiolíticos antes de las comidas por toda la ansiedad y el estrés que les produce simplemente el hecho de comer. Y hay otras veces que si es más leve o ya la evolución está siendo favorable, pues se puede hacer ya en el domicilio y un seguimiento en consultas externas. Desde luego la implicación de la familia tiene que ser total y el apoyo total, incondicional.
Me interesa sobre todo, o sea, el final es lo que más me interesa sobre todo de la charla, porque es lo que os va a dar un poco las herramientas para que si vosotros veis algo raro, enseguida pongáis todo el sistema en marcha para solucionarlo, ¿vale? Signos de alarma, pues que coma sola, que no quiera comer en familia, que llegue la hora de comer y que diga, no, yo es que ya he comido, no, es que yo voy a comer, que he quedado para comer con fulanita, que vamos a ir a su casa, ¿vale? Hombre, una vez puede pasar, dos, pero quiero decir que si empieza a convertirse en una costumbre, que salte la alarma. Cuando rechazan alimentos hipercalóricos, a todos los adolescentes les gusta, hombre, pues las hamburguesas, las pizzas, las cosas ricas, ¿eh? Si de repente empiezan a rechazar esos alimentos o alimentos que estén cocinados pues con más salsa, con fritos, o sea, cosas más hipercalóricas, pues entonces también hay que sospechar. O que a la hora de la comida estén discutiendo la ración todo el rato, no, es que me has puesto mucho, es que no quiero tanto. Y luego es muy típico el hacer trocitos y compartimentos en el plato, y esto lo quito y además luego termina siendo el mismo filete, pero desestructurado por todo el plato. Beber mucho agua antes de la comida, porque al principio sí que tienen hambre, o sea, quieren perder peso y reducen las cantidades, pero tienen hambre, entonces se llenan de agua porque saben que el agua no engorda, pero les llena y les puede quitar un poco esa sensación de hambre. Ir mucho al baño, sobre todo después de las comidas, ¿vale? Que estén mucho tiempo, que salgan y ¿qué tal está? No, nada. También que se interesen mucho por leer las etiquetas de los alimentos y cuántas calorías tiene esto y qué lleva y cómo lo vas a preparar, pero ¿has echado aceite o has echado sal? Y luego, sobre todo, que hagan más, o sea, hay niños que son muy deportistas, pero si una persona habitualmente es sedentaria y de repente empieza a hacer mucho deporte, sobre todo a escondidas, y que se pone a hacer abdominales, que entras en la habitación y está haciendo abdominales, o sospechad un poco. ¿Lo podemos prevenir? Pues yo confío que sí, desde varios ámbitos. Yo creo que sobre todo en casa es una labor, como todas las cosas de los niños, es una labor a largo plazo, que tiene que empezar pues muy pronto. Los padres tienen que crear un ambiente en casa en el que se pueda dialogar, o sea, que no haya temas tabú, que se pueda hablar todo con tranquilidad, pero al mismo tiempo manteniendo la autoridad sobre el comportamiento de los hijos. Es decir, volvemos a lo de siempre, somos padres, no somos los amigos de nuestros hijos. Si hay que investigar algún comportamiento extraño, lo tendremos que investigar, aunque a ellos les parezca que somos policías. Si nosotros sospechamos que fuman o que están tomando sustancias ilegales, vamos a investigar y vamos a revolver su habitación. Pues aquí lo mismo. Si nosotros estamos sospechando que hay algún comportamiento extraño, que hay una pérdida normal de peso, pues habrá que ponerse las pilas y buscar, interrogar hasta dar con ello, aunque a ellos les siente mal. Una medida preventiva fundamental es comer en familia, ¿vale? Hoy en día es muy complicado a veces por los trabajos, por los horarios, pero sí que es cierto que se ha demostrado que es una de las mejores medidas para prevenir, por varios motivos. Porque la hora de la comida es una hora, todo esto sin televisión, sin quiero decir, hora de comida típica, todos hablando. Es un momento en el que se favorece el que cuenten las cosas. Es más difícil que cuenten el domingo, si comemos solamente el domingo, que nos cuenten lo de toda la semana. No, ellos cuentan las cosas cuando les surge. Y cuantos más momentos, cuantas más oportunidades les demos de que nos cuenten las cosas, más facilidad van a tener ellos para contárnosla y confiar en nosotros. Al mismo tiempo, vemos lo que comen, si hacen apartaditos, si beben agua, si me dice que es mucho, si me dice que es poco, si después se va al baño en vez de ayudarme a quitar la mesa. Son pequeños detalles que vamos a tener más oportunidad de captar. A nivel de los colegios, pues lo que nosotros en medicina siempre decimos que lo que no conocemos no lo podemos diagnosticar. Pues entonces en los colegios habrá que formar también, ya no solamente a los profesores, sino también a los alumnos, para que ellos sepan detectar estas situaciones. ¿Por qué? Porque los chavales pasan mucho tiempo en el colegio, en el instituto. Sus compañeros se pueden dar, a lo mejor una compañera dice, pues fulanita, fíjate que antes estaba así como tirando a gorda y ahora resulta que mira qué flaca se ha quedado. Pues si eso a ella le llama la atención y se lo comenta, yo qué sé, pues a una profesora con la que tenga confianza, pues a lo mejor dice, pues mira, pues sí, pues le pasará algo, tal, pues puede surgir ahí la alarma y decir, oye, vamos a ver qué pasa con esta niña, a ver si es que hay algún problema. Y luego a nivel de sociedad, pues bueno, es muy complicado, porque la solución sería
evitar la difusión de ese modelo de extrema delgadez que nos están vendiendo, controlar la publicidad de los productos adelgazantes en los medios de comunicación, de las dietas milagro, porque al final, ¿qué es más verdadero, lo de arriba o lo de abajo? Al final las mujeres pues somos de todos los tamaños y de todos los pesos. Hay que mantener un peso que sea saludable, pero es que ese peso saludable es un rango muy amplio y cada persona tiene sus circunstancias, su constitución y muchos factores. La importancia es que uno esté sano. Yo en la consulta, cuando hay alguna, me da siempre muchísimo miedo cuando en las revisiones detectamos pues cada vez más sobrepeso, más obesidad, y se lo tienes que decir a la niña. A mí siempre me da mucho miedo. Se lo tomará mal y desencadenaré yo un trastorno de la conducta alimentaria. La verdad es que la mayoría de las veces no. Pero yo siempre incido en que tienen que perder peso o que hay que mantener el peso y ya crecerán por salud. Y siempre les digo, además, esto es por salud, porque para guapa tú ya eres guapa, o sea que esto no es porque vayas a ser más guapa por perder peso, no, esto es por tu salud, para que de mayor no tengas hipertensión, no tengas diabetes, no se te estropeen las articulaciones antes de tiempo. Siempre hay que incidir, incluso cuando en casa y tal, que es por salud, no por adecuarnos a ese ideal supuesto de belleza. Porque se puede ser guapa y atractiva y no usar una 38, ¿no? Hay muchas mujeres, muchos hombres que no se adecúan al canon de belleza actual y sin embargo son bellezones. Este es un test, no sé si lo habéis oído alguna vez, el test de las siluetas, que utilizamos muchas veces para ver si existe esa distorsión de la imagen corporal, ¿vale? Consiste en mostrar estas imágenes y hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, pues tanto de las figuras masculinas o femeninas, pues cuáles te parece a ti que son normales, delgadas o gordas. O cómo te ves tú, qué número te elegirías tú ser. Si queréis hacer la prueba vosotros, como si fuera un juego, mirad a ver con quién os identificáis mejor. ¿Sabéis calcular el índice de masa corporal? Es el peso partido de la edad, de la altura al cuadrado, ¿vale? Si queréis hacerlo con el móvil y saber, para ver luego si coincide cómo os habéis visto, ¿vale? A lo que equivale cada número el índice de masa corporal, ¿vale? Y luego, pues por ejemplo, también para ver un poco cómo de calado tienen esa imagen de belleza o de lo que nos venden, pues por ejemplo también a qué figura elegirías como pareja. Y luego, muy importante, qué figura le gustaría a tu madre que tú tuvieras, ¿vale? Porque hay veces que hay madres que están muy obsesionadas también con su propia imagen y que eso se lo transmiten a los hijos. Y muchas veces hay una madre que es estupenda, que tiene un tipazo y sin embargo la niña pues ha heredado la constitución de la familia del padre o al revés y pues no tiene el tipazo de la madre, pero es que a esa niña hay que quererla igual, no la puedes machacar toda su vida diciendo que es que ha salido a la otra familia. Es que las dos familias son igual de buenas y las dos familias aportan igual de cosas buenas. Entonces, muchas veces el desencadenante es una madre excesivamente preocupada por la imagen. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el 1... se me ha olvidado decir... perdón. Sí que en Francia, ¿vale?, en el año 2017 ya elaboraron una ley para prohibir desfilar a modelos que tuvieran un índice de masa corporal menor de 18, ¿vale? Tenían que aportar un certificado médico en el que el índice fuera superior a esa cifra. Entonces, por ejemplo, el 1, ¿vale?, sería un índice de masa corporal 17. Lo normal, o sea, para estar sano, para estar saludable, el índice de masa corporal tiene que estar entre 20 y 24. ¿Vale? A partir de 24 hablaríamos de sobrepeso, obesidad, y por debajo de 20 empezaríamos ya a hablar de delgadez, desnutrición, ¿vale? Entonces, el 1 sería 17, el 2, 19, ¿vale? O sea que hay niñas que estando así, por ejemplo, con un 1, un 2, sin embargo se ven como un 8, que sería 31, ¿vale?
siempre que haya un desfase de más de 2 números entre cómo se ven y realmente cuál es su índice de masa corporal, alarma, ¿vale? Por ejemplo, el 3 es 21, el 4 23, 5 25, 6 27, 7 29. Entonces, con eso nos hacemos un poco también idea de cuál es su grado de distorsión corporal, ¿vale? Hoy, por ejemplo, que he dicho, yo digo, mira, que apunto una de las consultas que he tenido era de una madre preocupada porque su hija de 15 años notan que últimamente pues que está muy cansada. Sí que es verdad que hace un deporte que entrena pues de alta competición, entrena casi todos los días, juega en varios equipos, debe de ser muy, muy buena. Y entonces, bueno, claro, que notaban que estaba muy cansada. Y dice, claro, pero es que al principio lo hemos achacado a que como hace tanto deporte, pues claro, será de esto. Pero es que también estamos notando que pierde mucho peso. Y claro, al principio también pensábamos que como entrena tanto, pues eso. Dice, pero es que cada vez come menos. Digo, pero ella se va luego después al baño o no. Dice, pues sí, dice, pasa bastante tiempo en el baño. Dice, pero es porque está con el móvil. Digo, ya, pero también podrá estar con el móvil en otro sitio. Entonces, la voy a ver la semana que viene. Le voy a hacer una analítica que seguramente sea normal, pero entre medias le he dicho a la madre que haga de policía. O sea, que entre en el baño pues a llevar una toalla o lo que sea y que vea lo que está haciendo la niña. Que mire a ver si nota alguna otra cosa diferente, porque ahí, si os dais cuenta, hay varios signos de alarma, ¿vale? Se va al baño, no quiere comer porque dice que no tiene hambre, ahora la carne empieza a no gustarle. Entonces, pues bueno, que a lo mejor se queda en nada, pero yo creo que merece la pena el darle una vuelta y el supervisar un poco más a esta cría. Y bueno, daros las gracias por venir. No sé si queréis hacer alguna pregunta o compartir algo. ¿Cuál es la intervención? Pues mira, los derivamos. Hay una unidad aquí en Infanto Juvenil. Hay una unidad específica de trastornos de la conducta alimentaria, que funciona fenomenal, porque no tardan nada en verlos y luego el seguimiento es muy cercano, o sea, es muy esclavo, entre comillas, porque claro, comemos todos los días y varias veces al día, entonces lo que hay que supervisar es que esas ingestas sean adecuadas. Entonces, lo que decíamos, que dependiendo de en qué estadio, ellos lo valoran. Y ya pautan, pues dependiendo también del entorno familiar en el que se muevan estos niños, de cuáles puedan ser los apoyos, pues eligen una estrategia u otra. Pero muchas veces lo que hacen al principio es supervisar esas comidas ellos. Entonces puede ir algún familiar o la madre o el padre y estar con ellos y entonces pues se marcan como objetivo, pues hay que comerse, dependiendo, hay que comerse pues al menos de la ración que ponen, pues el 50%. Y además, y a veces cuando veo los informes digo, madre mía, o sea, es que controlan, pues ha comido el 35% del primer plato y el 50% del segundo. Y hay veces que, y luego tienen que hacer, por ejemplo, reposo después de la comida. Les obligan a estar pues sentados, porque es lo que hablábamos antes, se sienten mal porque han comido, dicen, no, esto lo tengo yo que compensar de alguna manera. Con lo cual ahora voy a hacer abdominales a mi cuarto, voy a hacer bicicleta si tengo en casa. Entonces, pero la derivación, quiero decir que por lo menos a nivel de atención primaria, en el momento en que detectamos un caso, aunque luego hasta que les vean nosotros estemos pendientes y hagamos un seguimiento mixto, pero la urgencia es derivarlo porque funciona muy bien el servicio. Claro, porque ese formato de bombardeo de las imágenes antes era pues en publicidad más o en medios de comunicación y ahora se pasa a las redes sociales, que es eso mismo lo van viendo en otros sitios. Y además el problema es que muchas veces no están supervisados, porque si tú, por ejemplo, estás viendo la televisión en casa, la estás viendo todo, haces una crítica de... nosotros en casa muchas veces cuando... Fíjate, esa que delgada está fea de delgada, porque es verdad que hay gente que te la venden como... Es una actriz y dices, pero ¿qué me estás vendiendo? Y ahí puedes hacer un poco, te sirve para establecer una crítica, un diálogo, decir, pues mira, y lo compartes. Pero claro, el problema es, sobre todo los adolescentes, que están tragando y tragando redes sociales sin ningún control. Sí, pero
Para que os hagáis una idea, ya cada vez más pequeños, a mí me llamó mucho la atención, mi hija la mayor, bueno, si me oye me mata, pero mi hija la mayor siempre ha tenido su barriguita, como barriguita de esta de bebé, porque tiene poca masa muscular en el abdomen, ¿vale? Y estando en primero de primaria, o sea, que es que tienen 6, 7 años. Me vino un día, que claro, yo ya se me pusieron los pelos de punta. Dice, mamá, mira qué barriga tengo. Y digo, ay, pues si tienes una barriga muy bonita, ¿qué le pasa a tu barriga? Dice, no, es que hemos estado mirando las barrigas en el recreo y es que yo tengo mucha barriga. Y yo digo, pero ¿esto qué es? Hasta que la conseguí hacer entender que cada uno tenemos nuestro cuerpo, nuestra forma, que unos tienen los brazos más redondos, otros más largos, otras las piernas, pero eso es muy difícil de entender cuando ya desde pequeños se están comparando y están diciendo, pues yo tengo menos barriga, tú tienes más... Yo también pienso que una medida de prevención, porque si os dais cuenta, uno de los antecedentes personales que tenían las personas con riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria era el antecedente en la infancia de haber tenido sobrepeso. Es tan difícil prevenir el sobrepeso hoy en día porque igual que nos venden nos hemos acostumbrado, ya tenemos el ojo hecho a que niños que tienen sobrepeso o incluso que están obesos nos parezca normal, que no nos llama la atención. Entonces, ya cuando queremos ponerle remedio ya han pasado de sobrepeso a obesidad y ahí es más difícil también el controlarlo. Si pudiéramos prevenir también ese sobrepeso, yo creo que un grupo importante de estos trastornos también estaría en nuestra mano el por lo menos disminuirlo. Te buscabas la vida de otra manera. Sí que es cierto, a ver, que tiene sus utilidades y niños que van y vienen solos a casa, pues yo entiendo que hay veces que puede ser necesario, pero como todo, pues un uso racional. O sea, por tener móvil no quiere decir que tengas que estar conectado a él las 24 horas del día. Hoy porque hemos hablado de esto, pero los trastornos del sueño que provocan en adolescentes los móviles, pues sería también otro tema para una tarde entera. Como dicen, no, es que está muy cansada tal, pero es que ¿a qué hora se acuesta? No, se acuesta pronto a las 11, sí, pero ¿a qué hora se duerme? Ah, no, es que se queda con el móvil. No, pero es que el móvil, ¿qué hace el móvil? Un chaval de 14 años con el móvil en la habitación. Antes de los 2 años no se recomiendan pantallas. Y tú vas a una sala de espera de un centro de salud, vas a la zona de pediatría y ahora os prometo que es que tenemos poquísimo retraso porque como hay poco presencial, suelen prácticamente es llegar y entrar. No es que digas, es que he tenido que esperar 1 hora y ya no sabía cómo entretener al niño. No, es llegar, aparcan la silla y el móvil. ¿Qué dices? No ha dado tiempo al niño a que se aburra ni a que te pida, aprovecha ya este rato que no tienes que hacer nada, porque hay veces que dices, es que tampoco puedo dedicarle tiempo porque tengo que hacer cosas en la casa o tengo que hacer los recados o tengo, pues es un tiempo de calidad sobrevenido que puedes dedicarle a tu hijo, a hablarle, si es bebé, pues como bebé, si es más mayor, como más mayor. Sí. Así que yo cada vez que veo en la sala de espera a un niño que está o con un libro, o el otro día venía una que traía su muñeca, tal, digo, muy bien, le digo, muy bien, me gusta mucho más que traigas la muñeca y que juegues con ella a que estés pegado al móvil. Pero sí, eso es una labor muy difícil que va a traer muchas consecuencias. Lo que pasa que la gente no lo ve o no lo quiere ver porque es más cómodo soltarlo y ya está. Hay un artículo muy bueno, es el móvil que mece la cuna. El móvil que mece la cuna, que mece, como la película La mano que mece la cuna, el móvil que mece la cuna. Pues esto es igual. Sí, pero es que es muy difícil. O sea, vosotros fijaos, si veis el telediario, vamos, me da igual el de la 1 que el de la 3, que el de la 5, da lo mismo. ¿Cómo son las presentadoras? Es que puedes tener una dicción perfecta, puedes hablar fenomenal, da lo mismo. Si no tienes los ojos preciosos, si no tienes una cara bonita, si no tienes el resto como lo tienes que tener, no vas a triunfar. Estarás en la parte de atrás haciendo otro trabajo que también es necesario, pero no te van a poner de cara al público. ¿Por qué? No por culpa de ellos solamente, sino porque el público también, a su manera, exige que lo que ve en televisión
sea ese modelo, ¿o no? Porque en el momento en que sale alguien que no cumple esos estereotipos, enseguida, anda, mira, ¿y cómo es que han puesto a esta? Pues hombre, pues porque tiene muy buena cabeza, porque habla muy bien y porque sabe leer estupendamente, no como esa que... Entonces, pues bueno, muchas veces también parte de nosotros. Sí. Claro, pero es que todas esas mujeres que se nos venden, que tienen éxito, o sea, es simplemente por algo que realmente no depende enteramente de nosotros. Porque es que el físico viene condicionado por tantos factores. Es que primero es tu genética. A ver, a mí me hubiera gustado ser más alta, pero es que mi genética no me lo ha permitido. Bueno, pues es que no pasa nada. Es que ¿depende de mí crecer más? No. ¿Depende de mí tener los ojos de otro color? No. Hay una serie de cosas, una serie de factores ligados al físico que no dependen de nosotros. Si nosotros no podemos hacer nada por cambiarlo, no se nos puede juzgar por ser de esa manera, ¿no? Y sin embargo se nos juzga. A mi edad, evidentemente, me da lo mismo, pero yo entiendo que chicas jóvenes, adolescentes, que quieran sentirse aceptadas y que vean que, o achacan a lo mejor que por su físico no las aceptan o no gusta tanto a los chicos o no es tan popular o no, bueno, pues ya serás, búscate ser popular o ser aceptada, o como le decía una amiga mía a su hija, es que hay que crecer por dentro. Pues ahí está, es que hay que fomentar otra serie de cualidades, otra serie de valores, pero que no están de moda hoy en día. Claro, pero es que a determinadas edades lo que funciona es pues ser buen deportista, ser guapa y poco más. Hay que evolucionar a otras etapas para darse cuenta de que eso llega un momento en que se acaba. Pero con 15 años eso no se ve. En estos casos el tratamiento es multidisciplinar, claro. Sí, lo que pasa que la primera prioridad cuando es realimentar, para lo que hablábamos un poco de los factores perpetuantes, que la desnutrición era uno de ellos, entonces hay que realimentar para que parte de esos efectos normalicen y se vaya quitando esa distorsión de la imagen corporal, esos factores psicológicos que hacen que siga estando ahí. Entonces lo primero es realimentar, pero junto con esa realimentación va unido todo el proceso, todo el equipo de psicólogos, bueno, sí, claro. Y luego que siempre queda ahí lo que decíamos, que tienden a cronificarse, o sea que siempre esas personas tienen ahí un punto de fragilidad. O sea que a lo mejor lo han superado, están en una fase estable que ya han normalizado su peso, hacen vida normal, pero siempre tienen ahí un poco la espada de si hay otro acontecimiento estresante, pues más adelante, yo qué sé, pues una ruptura matrimonial o un acontecimiento vital estresante como, yo qué sé, pues un fallecimiento inesperado, algo que vuelva a distorsionar todo. No deja de ser, eran personas predispuestas, ¿no? Que actuaban factores precipitantes, esa predisposición sigue estando ahí, ¿vale? Pues siguen estando en riesgo. Sí. ¿Perdón? ¿Qué es? Sí. Sí. Sí, al final, o sea, muchas de las imágenes de desnutrición son equiparables a las imágenes que vemos en los campos de Auschwitz. Pues quiero decir que muchas... tenía alguna imagen, pero la he quitado porque no... Me parecía que era un poco impactante. Pero si buscáis hay un montón de imágenes y dices, si es que al final la desnutrición, sea por el motivo que sea, al final la imagen es la misma. Ya sea por un país... yo qué sé, las imágenes de África que nos llegan a veces, al final es la misma consecuencia por el mismo motivo, no comer. Me da igual el motivo que tengas para no comer, porque no tienes alimento o porque no quieres comer.
Sí, no, lo que pasa es que aquí sí, es claro. Lo que pasa es que hay veces pues que sí, la desnutrición es muy severa, pues y lo que decíamos, ese intestino está inutilizado, o sea, hay que reavivarlo. Pues hay veces que al principio tiene que ser con nutrición parenteral, o sea, pues como una desnutrición severa por cualquier otro motivo, que hasta que puedas comer por boca normal, tienes que regenerar mucho. Claro, es que son muchos factores, pues hay veces que es la gota que colma el vaso. A lo mejor es una niña pues que sí que tiene todos esos ingredientes para ser una persona predispuesta, pues que en su casa pues sí, pues son un poco rígidos, están muy pendientes siempre de las notas y que no bajes del 8, porque hay veces que no nos damos cuenta de que le sometemos a mucha presión. Es que en el partido de fútbol es que el fulanito ha metido 3 goles y tú solamente has metido 1. Entonces quiere decir que esos son mensajes que bombardeando mucho tiempo el cerebro también se va quedando con ello. Entonces llega un momento que por el motivo que sea hay algo con lo que el niño o la niña ya no puede más, que puede ser pues que, por ejemplo, fulanito, que era mi novio de hace un mes, me ha dejado por fulanita porque me ha dicho que es que ella tiene un tipazo y que ¿dónde voy yo? Pues eso, a esa chica le hace polvo. Y esa niña, que era una niña monísima, normal, que tenía sus amigas, dice, o sea, que es decir, que yo para tener éxito con los chicos, lo que tengo que hacer es estar como fulanita. Y entonces fulanita tiene una genética que no tiene nada que ver con la de esta otra chica, pues que ha nacido pues con el cuerpo que ha nacido, y qué suerte ha tenido, que se ajusta al modelo, porque si viviera en el Renacimiento estaría pues como una paria, porque no la querría nadie. Entonces pues es ese momento. Claro, es que es un proceso. Claro, es un proceso. Primero uno se obsesiona porque quiere adelgazar y a medida que va adelgazando, ese proceso de desnutrición progresiva es el que va reconvirtiendo todo. Claro, está todo intrincado, todo relacionado. ¿Alguna cosilla más? Pero bueno, a vosotros por venir y por hacer tantas preguntas, que la verdad es que eso es lo bonito luego, que haya diálogo y que se compartan preguntas, cosas, todo. ¿Vale? Pues muchas gracias a vosotros. Vale.